Hace probablemente 6 a 7 años yo estaba en el aeropuerto de Veracruz con el pastor Marcos Peña, compartiendo camino a una conferencia que nos habían invitado a ambos. Él iba a hablar sobre familias saludables y a mí me tocaba una porción sobre lo que eran iglesias saludables. Y en el transcurso de esos días en Veracruz, el pastor Marcos Peña escuchó un sermón que al finalizar me dijo: Félix, yo creo que es importante que yo hable con los pastores en IBCJ para que tú puedas ir y compartir ese mensaje a nuestra iglesia. Y yo evidentemente, tanto como el pastor Marco, el pastor Sugel, el pastor Eduardo, son no solamente mentores, los consideramos, por eso le digo sin temor que son como padres espirituales, tanto para mí como para mi familia. Le dijimos que sí, pero nunca imaginamos que aquella conversación y aquel mensaje en agosto de 2018 iba a surgir y traer Dios y su Espíritu un convencimiento a la iglesia para iniciar esta iglesia. Y mientras nosotros hemos estado hablando desde el pasado mes de noviembre con los pastores de esta iglesia, en especial con el pastor Dionis, sobre el convencimiento que ellos tienen de que la brecha histórica en la que se encuentran hoy como iglesia, de poder ser una punta de lanza, un modelo para un movimiento de plantación de iglesias en la República Dominicana, me hizo pensar cuál era el sermón, el mensaje que yo debía predicar en esta mañana. Y tengo que confesarles que estaba luchando con dos textos. Inicialmente quería compartir con ustedes Tercera de Juan, con el título Andando en la Verdad, para felicitarles y animarles a que continúen andando en la verdad, porque evidentemente en 5 años ustedes no solamente aquí se ha predicado todo el consejo de Dios, sino que son una iglesia que anda en la verdad. Sin embargo, basado no solamente en lo que hemos hablado, en lo que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, sino evidentemente después de lo que vimos ayer, donde yo no soy dominicano, yo soy puertorriqueño, pero tengo relación con muchas iglesias aquí por los pasados 10 a 12 años. Y realmente Dios ha usado la iglesia en este país para bendecir el mundo de habla hispana en innumerables frentes. No solamente en la predicación, no solamente en cómo se hace iglesia, no solamente en la consejería, no solamente en ministerio de mujeres, pero había un ingrediente, había algo que yo siempre, como un outsider, como alguien que miraba de afuera, deseaba ver aquí, porque si sucedía aquí, se iba a replicar en Latinoamérica, y era un movimiento de plantación de iglesias saludables. Y después de lo que nosotros vimos ayer como iniciativa de la Red de la Gracia, que nace por lo que Dios ha convencido a los pastores de esta iglesia a hacer, y yo ver el respaldo de pastores veteranos, pero también de pastores jóvenes, yo creo que el mensaje correcto para predicar en este aniversario es Josué capítulo 1, bajo el título o el tema de una doble comisión. Y usted puede decir, pero un mensaje de aniversario en Josué 1. Sí, en Josué 1. Porque en Josué 1 nosotros vemos a Dios dándole una comisión a Josué, pero también dándole una comisión al pueblo. Vemos a Dios dándole un plan, unas instrucciones a Josué, que Josué, por instrucciones, valga la redundancia, de Dios, comparte con el pueblo. Vemos la respuesta de Josué a lo que Dios le dice, pero vemos también la respuesta y la obediencia de un pueblo a lo que Dios dice a través de Josué. Y esto es lo que quiero que hagamos. Yo le pido que vaya a la copia de su Biblia a Josué, al libro de Josué capítulo 1. Y como buen bautista solamente tengo 2 puntos. Del versículo 1 al versículo 9, nosotros vemos cómo Dios comisiona a Josué. Y del versículo 10 al versículo 18, vemos cómo Josué comisiona al pueblo.
Y vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a leer basado en estos dos puntos, estas dos porciones separadas. Vamos a leer primero el versículo 1 al versículo 9 y lo vamos a explicar, y después vamos al versículo 10 al versículo 18, lo explicamos, damos algunas aplicaciones, oramos y nos vamos. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, cuando esté ahí me dice amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, subraye, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, le he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Subraya el versículo 5, por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En esta porción del versículo 1 al versículo 9, antes de nosotros poder desempacarlo, yo quiero que recordemos el contexto, lo que vino sucediendo. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 15, versículo 18, unos 400 años antes, nosotros vemos a Dios haciendo un pacto con Abraham, dejándole saber a Abraham que de él, de su descendencia, haría una nación grande. Y que el lugar donde se encontraba en ese momento Abraham sería de él y de su descendencia. Dios soberanamente va entonces a través de la historia orquestando que la familia de Israel, la descendencia de Isaac y de Jacob, llegara a Egipto. Y allí terminan ¿qué? Esclavos por unos 400 años. Pero en el proceso, Dios levanta a Moisés y utiliza a Moisés junto a su hermano Aarón para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Y cuando usted va al termina el libro de Éxodo y va al libro de Números y Deuteronomio, usted va a ver lo que sucede por la desobediencia de ese pueblo, que anda 40 años en círculo en el mismo lugar, sin sacar los pies del plato y sin poder entrar donde Dios había garantizado y había prometido 400 años antes que ellos ¿qué? Entrarían, y que esa tierra sería ¿de quién? De ellos. Así que casi al culminar los 40 años, Dios está a punto de cumplir lo que prometió, pero ahora con una segunda generación. A Moisés y a Aarón no se le permite entrar. Y Dios levanta entonces a Josué como el nuevo líder y a una nueva generación de israelitas, y está la escena servida
para que ellos puedan entrar a la tierra que Dios les había garantizado a Abraham que sería de ellos. Y comienza el versículo 1 del capítulo 1 describiéndonos a Josué como ayudante de Moisés, el Moisés que era siervo de Dios. No vemos que en ese momento a Josué se le llama siervo de Dios. Se le dice en Josué capítulo 24, 25, cerrando el libro. Pero en ese momento él era el ayudante de Moisés. Él era el designated survivor. Era el sobreviviente designado por Dios, levantado por Dios para llevar a esta nueva generación a la tierra prometida. Pero antes de que eso suceda, vemos desde el versículo 1 al versículo 9 que Dios no solamente le reitera y le garantiza que la tierra se la iba a entregar en las manos, sino que hace dos cosas con Josué. Y esto es lo que yo quiero que usted pueda ver y podamos resaltar. Número 1, le da una serie de instrucciones. Y número 2, le da una serie de promesas. Por un lado, le da una serie de instrucciones y por otro lado, le da una serie de promesas. En el versículo 2 comienza la primera instrucción. Le dice, levántate y cruza el Jordán. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9 le dice, segunda instrucción, sé fuerte y sé valiente. En el versículo 8 le da la tercera instrucción, cuídate de cumplir toda la ley, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el versículo 9 le da esta instrucción, no temas ni te acobardes. Pareciese una lista sencilla, pero recuerde que Josué fue ayudante de Moisés. Él vio, él participó, él investigó, él fue testigo de lo que Dios le dijo a Moisés y los resultados de Moisés ser, como dicen en mi tierra, yo no espero que esto no sea una mala expresión, un cortito de mecha, pero también de la desobediencia del pueblo, que causó que esa generación no pudiese disfrutar de lo que Dios le prometió. Ahora, el mismo Dios que le habló y le dio instrucciones a Moisés, es el mismo Dios que le está dando instrucciones a Josué, simples, concretas y sencillas. Levántate y cruza el Jordán, sé fuerte y sé valiente, cuídate de cumplir toda la ley, o sea, habita en la ley, en la palabra, y no temas ni te acobardes. Ahora, cuando Dios da esas instrucciones, nosotros vemos que no lo deja ahí, sino que con las instrucciones Dios también da unas promesas, hace un compromiso. Y en el versículo 2, parte baja, al versículo 4, Él le garantiza que esa tierra Él se la daría. En el versículo 5, parte alta, le dice, nadie, absolutamente nadie te podrá hacer frente. De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. En la parte baja del capítulo 5, del versículo 5 le dice, no te dejaré, yo quiero que subraye eso, no te dejaré, no te abandonaré. En el versículo 8, parte baja, le dice, tendrás éxito. Si eres obediente, tendrás éxito. Y en la parte baja del versículo 9 le dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amados, yo no sé si usted lo ve, pero está claramente la correlación
entre la obediencia a las instrucciones que Dios le da con la garantía de la bendición de Dios. Dios le estaba asegurando a Josué que si él era obediente al pie de la letra a lo que él le estaba mandando hacer, Dios iba a hacer lo que él solo podía hacer. Y yo espero que eso usted, el Espíritu de Dios hoy, le haga que se grabe en su corazón. Si usted y yo somos obedientes a lo que Dios nos envía a hacer, Dios siempre va a ser fiel a sí mismo y a lo que ha dicho y se ha comprometido. Él no es como nosotros. Dios le dice claramente a Josué: yo te he dejado un libro, te he dejado la ley, medita en él, no te apartes de él, haz todo lo que está escrito y tendrás éxito. Josué, el que fue testigo, y lo vemos en Éxodo capítulo 17 y en el capítulo 24 y 13, de cómo llegó ese libro, desde ahora en adelante se convierte en el primer líder de Israel, que desde ahora no solamente dependerá de la palabra de Dios hablada, sino de la palabra de Dios escrita. Desde ahora en adelante, él tiene que escuchar a Dios y hacer lo que Dios le ha mandado hacer, no solamente a él, sino para su pueblo. Pero ante la exigencia que Dios pone delante de él, le da la garantía y la promesa de que si hace esto, yo haré lo que me he comprometido a hacer. Yo no sé si usted puede ver que en 3 ocasiones a Josué se le repite la misma expresión, compromiso que Dios le hizo a Moisés en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6, 7 y 23. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. ¿Cómo se es fuerte y se es valiente? A Josué se lo contestó: depende de mi palabra, depende de escuchar mi voz, depende de obedecer lo que te he mandado hacer. Y Josué, al escuchar no solamente las instrucciones, sino también las promesas, mire lo que hace con eso. Leamos ahora del versículo 10 al versículo 18. Dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden las palabras que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes. Y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, le dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron, y esto es lo que yo quiero que usted subraye. Y ellos respondieron a Josué. Cuando Josué da las instrucciones, cuando Josué, como buen estratega, después de haber escuchado el plan que Dios le dio y los boundaries, los límites que le dio, mira cómo
el pueblo le responde a su líder: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, subraye, iremos. A donde quiera que nos envíes, iré. A donde quiera. Y a donde quiera es donde. A donde quiera. Muy bien. Hablamos el mismo español. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Eso es relativo porque la primera generación no fue tan obediente, pero la segunda sí. Con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Versículo 18. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras, en todo lo que les mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y sé valiente. Mira la respuesta de este pueblo. Hay obediencia inmediata de Josué a lo que Dios le dijo. Vemos que Josué no meditó, no se quedó tratando de discernir, no cuestionó lo que Dios le dijo. Él lo aceptó e inmediatamente dio instrucciones. Él tomó las instrucciones y las promesas y las compartió, las traspasó con el pueblo. Y del versículo 10 al versículo 15 nos da con lujos de detalles, amados hermanos, la respuesta de este pueblo a Josué, por ende a Dios. El versículo 16 nos dice, esta es la respuesta número 1 del pueblo: haremos todo lo que nos has mandado. A donde nos envíes, iremos. Respuesta número 2. Te obedeceremos. Respuesta número 3. Tranquilo. El que no obedezca tus instrucciones sufrirá las consecuencias. El versículo 16 nos dice, haremos todo lo que nos has mandado. El versículo 17 nos dice que ellos responden, te obedeceremos. El versículo 18, ellos dicen, ten paz, dirige tranquilo. El que no obedezca tus instrucciones sufrirá las consecuencias. Y el versículo 18, parte baja, para cerrar esta porción por cuarta vez. Ahora de parte de su pueblo, Josué escucha, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es qué? Ser fuerte y ser valiente. Nosotros vamos a ir donde tú nos digas, nosotros te obedeceremos. No te preocupes por la resistencia, nosotros nos encargamos de ello. Tú solamente sé fiel a lo que Dios te ha mandado a hacer y nosotros estaremos detrás de ti. Y así se prepara la escena para el resto del libro, nosotros poder ver a Josué siguiendo las instrucciones de Dios, siendo obediente, pero paralelamente viendo a Dios cumplir sus promesas. Incluso hay un momento dado cuando conquistan a Jericó que Dios le da unas instrucciones a Josué y Josué las traspasa al pueblo. Entren, destruyan todo y no se queden con nada. Y hubo uno que se creía que era más listo. Y ese tuvo que pagar las consecuencias, no solamente él, sino el pueblo. Pero aún a pesar de eso, Dios mostró misericordia y tuvo gracia con su pueblo. Y lo que después de eso Dios le dijo que iba a pasar, exactamente sucedió. Esta nueva generación, este nuevo líder, después de 40 años,
siguiendo las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra, conquistan lo que Dios le había dicho 400 años antes y le había prometido y había hecho un pacto con Abraham. Lo que le había dicho 40 años antes a Moisés, ahora acaba de suceder. Y el pueblo entra a la tierra prometida y comienza a disfrutar de esa tierra, lo que Dios había dicho antes y generaciones antes, que esa tierra les iba a dar e iba a producir. Pero se requirió obediencia a las instrucciones que Dios le dio. Y usted se debe estar preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué contar esta parte de la historia del pueblo de Israel en el 5º aniversario de la iglesia bíblica Sola Gracia? Porque hay varias cosas que yo quiero que ustedes mediten, como le dije en la escuela dominical, que ustedes están en la antesala de un momento histórico para la iglesia en la República Dominicana. Y que a Dios le ha placido usar a esta iglesia como punta de lanza de lo que evidentemente ayer vimos como el inicio de un momentum, de algo, de una algarabía, de una confirmación de Dios, de que todo lo que ha pasado por años aquí, en diferentes formas, ahora Dios quiere que se multiplique y llegue a diferentes ciudades, a otras ciudades y a otras regiones de su país. Pero se requiere obediencia. Sus pastores van a tener que ser obedientes a lo que no les está dejando dormir por las noches. Pero para ser obediente, también el pueblo de Dios, congregado en esta sala, que es miembro de esta iglesia, también tendrá que ser obediente. El mismo compromiso que tienen sus 3 pastores y los líderes de esta iglesia, lo va a tener que tener toda la iglesia. Yo no sé si usted lo puede ver, pero aquí está claramente descritos que las instrucciones del Señor están atadas a sus promesas y sus promesas están atadas a sus instrucciones. Y escuche bien, por si alguno se me pone nervioso. No estamos hablando de obediencia para salvación. Nosotros sabemos que somos salvos única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Pero cuando el Señor nos salva y pone su espíritu y nos sella con su espíritu, Él espera que nosotros seamos obedientes a lo que Él ya ha prescrito en su palabra. Y que vivamos debajo la autoridad de este libro. Y cuando nosotros hacemos lo que dice este libro, ¿sabe lo que va a suceder? Que recibiremos lo que dice este libro. Porque Dios ha hablado y nos ha dejado este libro. Y cuando nosotros lo abrimos y somos obedientes a este libro, con la ayuda de su Espíritu, el Espíritu nos confirma que Dios es fiel a sí mismo y a su palabra y obtendremos lo que Él ha dicho. Ese pueblo cada vez, y el liderazgo de Josué, y esta etapa del libro, porque está Josué y lamentablemente está Jueces, pero el libro de Josué, en esta etapa, la obediencia estaba atada a las promesas de Dios y ellos la disfrutaron. Y no solamente fueron benefactores ellos, sino que las Rahab de la vida fueron benefactores de eso. A través de la obra que Dios hizo en Josué y en ese pueblo, ellos recibieron bendición, pero también paganos creyeron en Yahweh y vinieron a los pies de Él.
Entonces, ¿por qué yo creo que esto nos emplaza a nosotros hoy? Porque como creyentes nosotros tenemos en esta tarde ya un emplazamiento de parte del Señor. Ustedes están celebrando 5 años y vieron ese video, escucharon los anuncios, escuchan las presentaciones, escuchan al hermano que está dirigiendo la alabanza, escuchan las canciones. En esta iglesia no solamente hay aroma de Cristo, hay aroma de multiplicación. Y eso es raro. Porque muchos quieren crecer hacia adentro. Pocos quieren crecer hacia afuera. Hay gente que quiere iglesias más grandes. Pero sus pastores y este pastor queremos más iglesias. Mientras hayan perdidos, tenemos que identificar hombres, prepararlos y enviarlos. Pero esos hombres están aquí. Esas familias que saldrán están aquí. Y Dios ha emplazado y ha convocado a sus pastores para que obedezcan y por ende a ustedes para que obedezcan. Así que yo quiero poner en su mente estas preguntas para ustedes hoy. ¿Están listos para obedecer las instrucciones que Dios le ha dado a sus pastores? ¿Están listos para orar por sus ciudades, distritos, regiones y país? ¿Están listos para mirar entre ustedes hombres que tengan las características de 1 de Timoteo 3 y los requisitos de Tito 1 y decir, nos vamos a invertir en ellos? Voy a hablar con los pastores y decirles, este hermano me está pastoreando. Este hermano realmente lo anhela. Él es apto para enseñar. Él se está formando su carácter. Nosotros afirmamos, su esposa lo afirma de que él quiere esto y ha pasado la prueba del tiempo. ¿Se van a envolver ustedes en el trabajo de sus pastores? ¿Se puede contar con ustedes? El pastor Dionis dijo, necesitamos uno para guerra. Yo iba a decir, si viviera aquí me iba con él. Yo espero que cuando se acabe el servicio no haya, ¿dónde está el hermano? Hermano, que no haya uno, que hayan 5. Que quieran ir a guerra, a dar la guerra. 5. El hermano no vaya solo. Yo vi las fotos y yo me motivé. Ahí Dios está obrando. Y se necesita gente. ¿Quién de ustedes irá? ¿Serán obedientes a sus pastores? Número 2, ¿están listos para seguir la visión de que sola gracia, escuche bien, sea un epicentro de preparación de hombres para iniciar iglesias, revitalizar iglesias y proveer pastores para iglesias, no solamente en Santo Domingo, sino en la República Dominicana? Número 3, ¿están listos ustedes como miembros de esta iglesia para poner su tiempo, sus recursos, su pasión, pero también para ser considerados, a ser capacitados, pero también enviados con otros a otros lugares para hacer a Cristo conocido? Número 4, ¿están listos para obedecer las instrucciones que Dios les ha dado y el plan que le ha dado a sus pastores en este tiempo, cueste lo que cueste? ¿O ustedes dirán, como aquellos 3 le dijeron a Jesús, yo iré contigo? Y cuando Jesús le dijo el costo, no hay más conversación en el relato. Y a los otros 2 que les llamó,
pusieron excusas para seguirle. ¿Estás listo y estás lista? Familias, ¿están preparadas o están dispuestas a prepararse para ir a ser a Cristo conocido en cada rincón de Santo Domingo, de la República Dominicana o hasta los confines de la tierra? Cueste lo que cueste. Yo espero que la respuesta de ustedes hoy sea así. Que digan, gracias por estos 5 años. Multiplica tu obra en medio de nosotros por los próximos 50. Úsanos, Señor, para lo que tú quieres. Ay, Pastor Félix, pero es que eso me asusta. ¿Te asusta? Sí, a nosotros también. Pero el mismo Dios que nos manda nos dice con toda seguridad, yo les daré la tierra. Nadie les podrá hacer frente. Yo no los dejaré ni los abandonaré. Tendrán éxito porque yo estoy con ustedes donde quiera que yo los envío. Esa última expresión en el capítulo 9, parte baja, ¿no se parece a usted a lo que leímos en la escuela dominical en Mateo capítulo 18, versículo 20, cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenles y enséñenles. ¿Y qué dice? Yo estaré con ustedes algunos días, todos los días. El mismo Dios que le pidió obediencia a Josué e hizo promesa, es el mismo Dios que en Cristo nos comisiona y nos promete que si somos obedientes, Él estará con nosotros hasta los confines de la tierra, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él regrese por nosotros. Qué gran seguridad y qué gran promesa, que aunque debemos caminar en fe, caminamos sobre tierra sólida, porque el Señor va delante de nosotros. Yo hubiera querido que lo que yo viví ayer lo hubieran vivido todos. Porque el pastor Rafael el viernes me puso nervioso cuando yo llegué de lo que me iba a esperar allá con esos 30 y pico de pastores. Pero yo creo que tanto el pastor Rafael, el pastor Eduardo, el pastor Dionis y un servidor, vimos la mano de Dios ayer en esa reunión. Dirigidos por ustedes, hay pastores de la vieja guardia y de la nueva guardia que han comprado esta visión y están comprometidos a que, y han entendido que trabajar juntos es mejor porque nos hace más fuertes. Así que, mis amados, la mesa está servida. La mies sigue siendo mucha, pero yo creo que en esas 30 y pico de pastores e iglesias representadas están los primeros obreros que Dios capacitará para ir a la mies. Y dentro de esos están ustedes. Que el Señor les ayude a cumplir con lo que Dios ha llamado a esta iglesia en este momento histórico a hacer. Y escuche bien, cuando tenga temor y cuando las cosas se vean difíciles, el mismo capitán del ejército del Señor que se le presentó a Josué en el capítulo 5, la segunda persona de la Trinidad, en nuestro caso, el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que iba delante de Él, de la misma manera va delante de ustedes. Lo único que se necesita es aquellos dispuestos y dispuestas que le digan al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. El que tenga oídos para oír,
yo ruego que haya escuchado la voz de Dios.